Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recuerdo que estamos haciendo estos videos de 15 minutos con información médica, científica, para los pacientes y para el público en general. También puede servirle a muchos médicos porque el día de hoy vamos a hablar cuáles fueron esas causas que tantos estragos en nuestro país y que lo han llevado a tener una de las posiciones de mayor letalidad en el mundo y la primera en América Latina. El 27 de mayo, hace 2 días, revisando los datos científicos más recientes, me encontré con esta revista, la revista Science, que es ampliamente conocida por todos los científicos y los que nos dedicamos a esto de la cosa de la ciencia. Y hay un artículo muy bueno que se llama Reduciendo la transmisión del SARS-CoV-2, que sabemos que es el virus que produce la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces me puse a leerlo y se me hace muy interesante. Quiero comentar el artículo por lo siguiente. Cuando busqué el resumen del artículo dice lo siguiente. Si ustedes lo ven aquí, dice cómo reducir la transmisión de SARS-CoV-2. Y aquí están los autores. Y el resumen o el abstracto, que en realidad es el resumen, dice lo siguiente. Las mascarillas y las pruebas son necesarias para combatir la propagación asintomática de aerosoles y de gotículas. Esto lo que nos está diciendo es que la transmisión aérea del virus es la más importante. Para empezar, tenemos que entender que hay dos tipos. Las dos formas de transmisión va a ser por contacto entre personas o entre la persona y superficies que tienen el virus. Esa es una forma de contacto. Y la otra es por inhalación. Inhalación quiere decir respirar hacia adentro. Y en la inhalación quiere decir que las partículas andan en el aire. Y ahí está la situación del por qué la importancia de las mascarillas. Dice la imagen que está aquí, las mascarillas reducen la transmisión aérea porque las partículas infecciosas, que son aerosoles, se liberan cuando la persona habla. No nada más necesita toser o estornudar. Con hablar, una persona que trae el virus y que es asintomática, el hecho de estar hablando produce diferentes tipos de partículas. Unas grandes, como las que vemos aquí, que pueden ser de 10 micras o más, aproximadamente. Estas gotículas caen inmediatamente por la gravedad. Sin embargo, hay gotas más pequeñas y están los aerosoles que miden menos de 1 micra. Y esos aerosoles sí viajan una distancia considerable. Por eso una persona que está asintomática, no tiene ninguna manifestación, se siente bien pero ya trae la infección, nada más al estar hablando puede contaminar a los demás. De ahí la importancia de traer mascarilla. En este ejemplo de aquí arriba, una persona infectada, asintomática, al estar hablando, expulsa las partículas y esta es la máxima exposición y se va a infectar. En cambio, si usara mascarilla ella y usara mascarilla la otra persona, esa es la mínima exposición y la mejor forma de evitar la propagación del virus. El tamaño de las gotículas, además de contribuir a la extensa dispersión, y es la forma de transmisión, ha demostrado que afecta la severidad de la inflamación. Esto es porque estas pequeñas gotículas de menos de 1 micra, que se llaman aerosoles, miden menos de 1 micra, se llaman partículas submicrónicas, tienen la capacidad de que cuando uno respira, ni siquiera se adhieren a la mucosa. Estas partículas son muy peligrosas porque en el caso del virus del SARS-CoV-2, los aerosoles pueden llegar desde el inicio al alveolo. No se quedan aquí. La infección no empieza a infectarse aquí. Cuando una persona respira el aerosol llega hasta el final del bronquio, hasta el alveolo. Y eso es de crucial importancia. Este paciente de 50 y tantos años, todo lo que ven ustedes en amarillo es infección. Pero en el momento en que le hicieron a este paciente el estudio, no tenía ni un solo síntoma. Como pueden ustedes ver, está todo el pulmón ya tomado. El pulmón tiene infección por todos lados. Y el paciente no tenía ningún síntoma. Y el SARS-CoV-2 tiene otra característica que lo hace muy peligroso. Se replica 3 veces más rápido que el SARS-CoV-1. Por lo tanto, este virus llega, inclusive puede empezar a pegarse y a replicarse en el pulmón antes de poder empezar a dar manifestaciones en la garganta. Y esto es lo que hace que este virus sea tan agresivo.
porque tarda mucho tiempo, el sistema inmune ni siquiera lo detecta, llega hasta el pulmón y se implanta, empieza a replicarse en el pulmón y el paciente no tiene tiempo de desarrollar una reacción inmunológica y por 14 días se está replicando el virus y por 14 días el paciente está hablando y está escupiendo partículas que son contaminantes. Para cuando el paciente presenta síntomas, el virus ya se transmitió y el paciente ni cuenta se dio. Y esos son los pacientes asintomáticos. Lo peligroso es que en este artículo que estoy señalando aquí, los pacientes asintomáticos son responsables del 80% de las transmisiones que se producen en este virus SARS-CoV-2. El 80% de las infecciones se transmite por el aire, por los aerosoles, por no usar mascarilla, no por el contacto, ni por falta de lavarse las manos. Eso nada más es el 20%. Por eso a los científicos nos llamaba tanto la atención que no pongan esa medida. El SARS-CoV-2 se ha encontrado que en un minuto una persona hablando, como estoy hablando yo ahorita, por un minuto, expulsa más de 1000 partículas aerosoles que contienen el virus. Y si esa persona es un superemisor, se han encontrado personas que tienen tanta producción de virus que se llaman superemisores, puede llegar a producir más de 100.000 viriones en gotículas y en aerosoles por minuto de estar hablando. Imagínense esto en un salón de clases. Nada más se lo dejo para que usted lo piense. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dijo que se debían de utilizar 6 pies y que eran suficientes 6 pies para evitar el contagio. Este artículo que está acá nos habla de que esto no es suficiente. Los estudios en los que se basó la Organización Mundial de la Salud para decir que 2 metros eran necesarios son estudios que se hicieron en 1930. No son estudios recientes, porque en esa época no existía la posibilidad de poder medir partículas pequeñitas, aerosoles, no existía la tecnología que existe ahora. Entonces, en eso se están basando para dar sus recomendaciones. Y en realidad sabemos que 6 pies, que son 1,82, 2 metros para un lado y 2 metros para el otro, no son suficientes 2 metros. Ahora, las partículas que caen, las partículas más grandes que caen rápido a los 8 pies, que son como 2 metros y medio, esas partículas pues las vence la gravedad y se caen. Tardan 4.6 segundos más o menos en caer al suelo. Los aerosoles, además de que viajan 6 metros, duran en la gotícula hasta 12.4 horas en tocar el suelo. Dependiendo de las corrientes de aire, dependiendo de las refrigeraciones, esas aerosoles se mantienen sobre todo en lugares cerrados. Por eso el confinamiento es tan peligroso sin cubreboca. Tomando en cuenta lo poco que se sabe entonces de las gotículas y de los aerosoles, es muy difícil definir lo que sería la sana distancia. Lo que sí se sabe es que esos aerosoles submicrónicos lo podríamos comparar a las partículas de humo de un cigarro exhalado. Por lo tanto, si usted puede detectar el humo de una persona a cierta distancia, es lo mismo que viajaría el virus. Y si usted lo puede detectar el humo, quiere decir que también puede recibir las partículas infecciosas. Además, las características aerodinámicas y la dispersión del virus tienen muchos factores de los que depende. Del flujo de aire, del polvo, de la humedad relativa, de la contaminación, de la temperatura del ambiente. Todo eso es importante. ¿Esto qué significa todos los datos que hemos estado diciendo? Pues que su sana distancia y el lavado de manos solamente nos va a proteger el 20%. Y que el cubrebocas, solamente el cubrebocas, nos va a proteger el 80%. No, señor López-Gatell, no es un auxiliar. Desde el principio hubiera sido crucial haber utilizado el cubrebocas. El cubrebocas se suma a las medidas de higiene y sana distancia. Eso lo dijo el señor López-Gatell hace unos días, cuando ya teníamos 71,000 casos y 7,000 muertos. El día 26 de mayo nos dijo que ya iba a usarse el cubrebocas porque es un auxiliar. El 19 de marzo fue la primera muerte aquí en México. 68 días después tenemos 7,000 muertes. La letalidad más alta que hay en América Latina. Y esto se hubiera evitado si hubiéramos utilizado el cubrebocas. Y se hubiera evitado en el 80% de los casos. Porque 72 horas después de que el señor Gatell, ayer hubo 9,044 muertes. 72 horas después que se tomaron las medidas en forma tardía. Esto, señores, es lo que podríamos llamar una masacre por omisión. Entonces, ¿por qué hay tantas muertes en México? Bueno, considero yo que era la medida más importante. Y según lo que nos dice la revista Science,
fue una de las medidas de más importancia que se tomó por los países que lograron ahí sí aplanar la curva. Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur son los países que implementaron la mascarilla en forma universal desde el principio. Lo más interesante es el caso de Taiwán, que ni siquiera puso a la gente en cuarentena, solamente les puso cubrebocas, que es un país con 24 millones de personas, tuvo 441 casos y solamente 7 muertes al 21 de mayo. Taiwán sin cuarentena y puso muchas pruebas. Taiwán produce mascarillas y prohibió que se exportaran para que toda la gente de Taiwán tuviera acceso a mascarillas. Pruebas, sin cuarentena y cubrebocas. Las dos cosas que la revista Science dice que hay que hacer. Vamos a ver qué pasa con México. Mete a la gente en cuarentena y no hace pruebas. Es el país que menos hace pruebas de toda América Latina. Y al inicio de la pandemia vende todas las mascarillas a China y recomienda que no las utilicemos. Esas son las medidas que dice el señor López-Gatell que tomaron tempranamente. Gracias al señor López-Gatell somos el país número 1 de letalidad en América Latina. Las medidas de las mascarillas y de las pruebas que nos recomienda la revista Science son las dos medidas más importantes. Y discúlpeme, pero la pandemia no está domada. La pandemia sigue activa y la curva no se ha aplanado. ¿Qué podemos pronosticar? Bueno, el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio que también salió hace 3 o 4 días, donde dice que el aplanamiento de la curva en México va a ser hasta el 5 de julio. Esto lo hizo utilizando el modelo matemático más certero que hay, es el modelo matemático de Yuyan Wu. Nos dice que el pico de muertes diarias en México va a seguir subiendo y el pico va a ser el día 26 de julio. Ese día va a haber 2,000 muertes aproximadamente. Y de ahí va a empezar a bajar. Y para el día 4 de agosto, México va a alcanzar 88,000 muertes. Esa es la estimación que existe, no de su servidor, sino del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí les dejo para que vayan y lo vean. ¿Qué hace nuestro gobierno? Bueno, nuestro gobierno toma estas medidas. El presidente se va a ir de gira a hacer propaganda política porque en su mente solamente se encuentra la campaña política del 2021. Él no tiene cabeza para otra cosa. ¿Y qué hace el señor López-Gatell? Pues leyendo su poesía, falseando datos, justificando políticas mal tomadas y, lo más importante, ¿sí?, ignorando totalmente los datos científicos que se le presentan. No conocemos la realidad de los números. Todo esto es resultado del desdén de la ciencia en la toma de decisiones y la justificación de las políticas por un grupo de abyectos al inquilino de Palacio Nacional. Estamos abandonados ante las decisiones mal tomadas de nuestros gobernantes y se viene una debacle económica. Se agregarán en breve un rebrote de dimensiones inimaginables. Con este panorama, solo me resta recomendarle que vea las noticias, entérese realmente de lo que está sucediendo en nuestro país. Y ya sabe por quién no debemos de votar en las próximas elecciones. Le recuerdo que su servidor ni es perteneciente a ningún grupo político ni a ningún grupo ideológico específico. Su servidor es simplemente un libre pensador, un hombre de ciencia que estudia los datos científicos, no los otros datos. Cuídese. Si tiene algún problema de salud, no deje pasar el tiempo. Con una nueva normalidad que vamos a estar afrontando, pues va a ser mucho más fácil recibir una consulta virtual, una llamada. Se puede evitar muchos problemas actuando tempranamente. Se puede ahorrar mucho sufrimiento y probablemente se puede ahorrar mucho dinero actuando tempranamente. Lo más importante, inclusive puede salvar su vida. Dele like, comparta, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.